Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga y todo aquel a quien le llega esta transmisión. Agradecidos con el Señor porque hemos pasado una semana bendecidas, el cuidado del Todopoderoso ha sido sobre todos nosotros, nos ha guardado, nos ha ministrado, nos ha fortalecido, su gracia y el poder de su Santo Espíritu han estado presentes. A Él sea toda la gloria y la honra. Por eso podemos recordar la palabra que dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad. Así que vamos a pedir al Señor que Él nos asista, nos ministre en este tiempo, en esta mañana gloriosa. Soberano Señor y Padre, aquí estamos como iglesia, cada uno en casa, cada familia reunida. Oro en el nombre de Cristo que por el poder de tu Santo Espíritu, cada uno pueda tener esa disposición, que en este momento no se haga ninguna otra actividad, que no sea el exaltar, el alabar y el adorar tu santísimo nombre, el magnificarte, el darte la adoración y la alabanza, y el prestar atención a tu glorioso consejo. Señor, muchísimas gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, gracias por la bendición que has preparado para bendecir hoy, para fortalecer hoy nuestra vida, para llenar nuestro corazón. Y queremos pedirte que la palabra a la niñez se constituya en una palabra de fortaleza, en una palabra de bendición igualmente, como para los adultos y los jóvenes. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora nos disponemos para alabar, para exaltar y para glorificar tu majestuoso, tu glorioso nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, vamos a alabar al Todopoderoso con todas las fuerzas de nuestro ser. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Muy buenos días a todas las tribus del Ministerio Infantil Belén, Casa de Pan, que nos acompañan en esta mañana de domingo, a la tribu de Benjamín, Judá, Efraín, Leví y también a los prejuveniles. Agradecidos con Dios por todo lo bueno y maravilloso que ha sido y seguirá siendo con nosotros durante este tiempo y hasta el final, como lo dice su palabra. Bienvenidos a una aventura más allá del sol. En este mes de agosto nuestro tema principal es Cuídate de ti mismo. Y el domingo pasado la pregunta en la guía era ¿qué ves? Y hoy nos corresponde hacernos esta pregunta. ¿Qué hablas? Vamos a leer este versículo que encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 29 y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Toda palabra que sale de nuestra boca debe agradar a Dios. En este versículo encontramos que el apóstol Pablo nos dice ninguna palabra corrompida, una palabra clave. Y vamos a mirar su significado. Dice corrompida, se refiere a malas palabras, groseras, corruptas, podridas, ofensivas, obscenas. Todo lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante cuidar lo que dice nuestra boca, ya que somos templo del Espíritu Santo. Somos la habitación de Dios. Encontramos otro versículo muy conocido que está en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Es decir, si nuestro corazón está lleno de sentimientos malos, de cosas malas, eso saldrá por nuestra boca, como por ejemplo las malas palabras, las groserías, las maldiciones, muerte, envidias y muchas otras más. Y lo que sale de tu boca no vuelve a entrar. Nuestras ofensas, una vez que las decimos, quedarán en la memoria de otra persona y pueden causar en ella destrucción, tristeza. Entonces nuestra boca no se va a ver bien como la estamos viendo en la imagen. Esto no edifica, huele mal y se ve mal. Por esto es necesario santificar nuestros labios para que Dios nos mire con agrado y no ensuciemos su casa con malas palabras. Ahora, en el libro de Proverbios, el capítulo 20, versículo 15 nos dice: vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Si nuestro corazón está limpio, de nuestra boca saldrán buenas palabras, verdad, bendición, vida, y esto sí edifica, agrada a Dios y nuestra boca se ve limpia, resplandeciente. Si aprendiéramos a hablar como Dios habla, entonces nuestra vida sería totalmente transformada. Pero para poder hacerlo debemos aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, a caminar con Él, a obedecerlo, a tener una relación con Él, a tener una intimidad con Dios a través de la oración. Por eso en esta mañana piensa qué palabras quieren que salga de tu boca, si son para bendición o para maldición. Y yo invito a todos los niños en esta mañana que le pidamos a Dios perdón por cada palabra que ha salido de nuestra boca, que ha ofendido a los demás y que además ha ofendido a Dios. Señor Jesús, en esta mañana te doy muchas gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor, que nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón y te pedimos perdón, Señor,
por todas esas palabras que han salido de nuestra boca y que han ofendido a los demás. Y también, Señor, te han ofendido a ti. Yo te pido que limpies mi corazón, que quites, Señor, todo lo malo que pueda haber en él, que seas tú limpiándolo, Señor, y transformándolo, Señor, para que mi boca pueda hablar palabras de verdad, Señor, de bendición, Señor, para que a través de mi boca, Señor, yo pueda bendecir a los demás y te pueda, Señor, adorar y bendecir a ti, Padre. Gracias te doy, Señor, porque hablas a mi corazón, porque me limpias, Señor, a través de tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amiguitos. Hasta la próxima oportunidad y que tengan una semana muy bendecida. Y aquí estamos, mis amados hermanos, con la gloriosa ayuda del Señor para disfrutar de la bendita palabra del Todopoderoso, que fortalece, que ministra, que conforta y que vivifica nuestra vida, que alienta nuestro corazón, que nos llena de esperanza en estos tiempos tan críticos y tan difíciles. El Señor, en su inmensa bondad, siempre tiene una palabra para nuestra vida y de esa manera fortalecer nuestro corazón y todo nuestro ser. Por eso quiero invitarle para que abra la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 25 hasta el versículo 30, o hasta la parte final de este pasaje. Dice la palabra: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego el Señor hizo esta invitación tan gloriosa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que usted esta mañana le implore al Señor que por el poder del Espíritu Santo ministre su vida, ministre su corazón, que esta palabra se constituya en un aliciente especial, en un desafío especial para su vida, que esta palabra traiga consolación, si hay necesidad, exhortación, y al mismo tiempo traiga edificación para su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el maravilloso consejo que tú nos das a través de tu bendita palabra. Tu palabra nos edifica, tu palabra nos conforta, tu palabra llena nuestro corazón de fortaleza, de vigor, de bendición. Tu palabra hace que nuestro corazón esté lleno de esperanza, y por eso esta mañana clamamos la unción, la revelación del poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, de esta palabra que tienes para nosotros. Abro mi corazón, abro todo mi ser, me dispongo para ser usado para tu gloria y para tu honra, y para edificación de la vida de cada uno de aquellos que me ven a través de esta transmisión que compartimos, a través de la cual la palabra llega al corazón, Señor. Así que, Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que la palabra esta mañana cumpla el propósito para lo cual tú la envías. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana con ustedes el tema triple invitación. Y quiero que usted piense en lo que es una invitación. Cuando hablamos de una invitación, pensamos obviamente que una invitación es algo a lo cual nosotros somos llamados para disfrutar de un tiempo especial. Y nos encantan las invitaciones a fiestas, a matrimonios, ceremonias especiales. Y esas invitaciones obviamente traen bendición para nuestra vida. Quiero que usted contemple
cómo la palabra del Señor nos hace una invitación gloriosa para que seamos fortalecidos y edificados en la bendición del Todopoderoso. Pero quiero que antes que entremos a esto de la invitación triple, contemplemos el contexto que tenemos de la palabra. En el contexto nosotros podemos observar cómo el Señor Jesucristo, desde el comienzo del Evangelio de Mateo, Él vino predicando, vino anunciando la palabra, vino anunciando el mensaje del reino de los cielos, vino anunciando la buena noticia, y la gente lo vino escuchando. Él vino realizando milagros, señales, prodigios y maravillas, y la gente pudo oír, contemplar y ver todas estas cosas, pero el corazón de muchos de ellos se endureció. Hasta ese momento su ministerio había sido desarrollado de una manera muy especial en Galilea, en toda la región de Galilea. Obviamente había estado también en Judea, en Perea y otras partes, pero de una manera muy especial había estado en Galilea. Y él menciona y denuncia a 3 ciudades donde el Señor había realizado milagros, había realizado una serie de cosas, y con su mensaje había enseñado a la gente y no le habían prestado atención. Y por eso nosotros podemos contemplar en el versículo 20 de este mismo pasaje que él empieza a reconvenir estas ciudades, y en el 21 dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Y en el 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y luego se dirige a otra ciudad, a la ciudad de Capernaum, en el versículo 23. Y entonces dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y en el 24 entonces dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así que el Señor había hecho muchos milagros, muchas señales, muchas maravillas en medio de ellos, cosas a través de las cuales el mensaje había llegado, pero estos no se habían arrepentido, la gente no se había arrepentido, los religiosos no habían prestado atención al mensaje de salvación, de manera que se puede cumplir en este pasaje lo que la Escritura muestra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12. En el versículo 11 dice: a lo suyo vino, a su pueblo, a su nación, pero los suyos no le recibieron. Vino a su nación y les compartió el mensaje y les habló la palabra, pero no le recibieron, porque los suyos no le aceptaron. Y en el 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros prestemos atención, porque quizá, igual que la actitud de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todos los religiosos de aquel tiempo, puede estar siendo tu actitud, tu razonamiento, que dice que de sencillamente no importa lo que esté pasando, que como usted está actuando está bien, que como usted está actuando religiosamente todo está bien, basado en su fundamento o sus dogmas religiosos. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos que no es por la sabiduría de este mundo, sino por la sabiduría del Dios Todopoderoso. Por eso dice el texto 25: en aquel tiempo dijo el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te las revelaste a los niños, o a aquellos que son sencillos de corazón, aquellos que tienen sencillez de corazón, que son nobles, que aceptan su necesidad espiritual. Y el versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó, porque así te complació, porque eso trajo la bendición y la especial satisfacción del poder de Dios sobre su vida, o sobre la vida del Dios Altísimo, sobre la grandeza del Dios Altísimo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, la palabra nos habla respecto a esa sabiduría. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego en el versículo 19 de 1 Corintios 1 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y el 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, del anuncio del evangelio. Y el pasaje continúa diciendo lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Y sigue diciendo esta hermosa palabra: más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo siguiente continúa diciendo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención y santificación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Saben, mis amados, cuando leemos la palabra y contemplamos en otras versiones, nos damos cuenta lo importante que esto es. Este mensaje para muchos es ridiculez. El mensaje del evangelio se convierte para muchos en un mensaje de ridículo, que no tiene ningún tipo de valor. En el versículo 19 de la Nueva Tradición Viviente dice: como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y el 20 dice: así que ¿dónde está o dónde queda eso de los filósofos o de los estudiosos o de los especialistas en debates de este mundo? Porque Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en la sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo pudiera conocer por medio de esa sabiduría humana. Dios en su sabiduría se aseguró de que el hombre, el ser humano, no pudiera conocerlo a través de la sabiduría humana, y usó nuestra predicación ridícula, la predicación del mensaje de salvación, la predicación del evangelio, para anunciar esa gloriosa y sublime esperanza de la buena noticia. El verso 24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó, la salvación trajo tanto para los judíos como para los gentiles esa bendición gloriosa, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, Cristo es la respuesta a la inmensa necesidad del corazón del ser humano. Por eso el versículo 27 dice del pasaje de Mateo lo siguiente: dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quiere usted tener una relación íntima con el Padre Celestial? Necesitas de Cristo Jesús, necesitas esa intimidad con el Señor. Mi amado hermano, igual que las ciudades de Betsaida, Corazín y Capernaum, ¿se ha olvidado usted de todo el cuidado y la misericordia que el Señor ha tenido para con su vida? ¿Se le ha olvidado todo aquello que Dios en su bondad ha hecho una y otra vez para ministrar su corazón? No puede seguir olvidando ese cuidado y esa bondad que Él ha tenido para con usted. ¿Cuántos en nuestra misma comunidad, jóvenes, habiendo conocido al Señor, habiendo caminado con Él,
cuando llegaron a la universidad y cuando empezaron a estudiar, la sabiduría de este mundo hizo que se desenfocaran en su esperanza, hizo que se desenfocaran en su gracia, en la gloria y en la misericordia del Señor. Y ahora se basaron en la sabiduría de este mundo y rechazaron o han rechazado la bondad de Dios. Si usted es uno de esos, hoy el Señor te está invitando y le está diciendo: todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo para volver los ojos al cielo, volver los ojos al Señor Jesucristo y aceptarle, renovar esa conversión. Porque posiblemente, o realmente convertirse a Cristo, porque lo más posible es que todavía no te habías convertido al Señor en esa experiencia. Por eso, en esta triple invitación, la primera de esas invitaciones es el Señor dice en su versículo 28, o en este versículo 28 de Mateo, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice: vengan. El Señor está diciendo que vengamos a Él y que Él nos hace descansar. ¿Y cuál es el requisito o qué requisitos se requieren para poder descansar en el Señor? Sencillamente ninguno. Lo único que se necesita es reconocer que nosotros estamos en necesidad de Él, es decir, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su gracia, porque sin su gracia no podemos acercarnos ante el Padre Celestial, que estamos cansados de los dogmas religiosos, que estamos cansados de todas las cosas que el hombre ha tratado de implantar sobre nuestra vida. La Escritura dice en Mateo 23, versículo 4, precisamente lo que hacían los religiosos de aquel tiempo y que hoy no ha cambiado mucho, que prácticamente sigue siendo lo mismo y aún con más fuerza. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso es importante que nosotros podamos entender que lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos al Señor Jesucristo, que lo necesitamos como nuestro único y suficiente Salvador, que venimos a Él y que Él nos acepta tal y como nosotros somos. Además, que reconozcamos el cansancio que produce el pecado, ese cansancio, esa fatiga que produce la carga del pecado. El Señor Jesucristo está listo a tomar esa carga de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice claramente que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el capítulo 5, en el versículo 1 del mismo libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz interior de nuestro corazón, la verdadera paz, la paz que trae tranquilidad y fortaleza al alma, viene directamente de Dios el Padre a través de Jesucristo, nuestro amado Redentor y Salvador, aquel que fue a la cruz del Calvario y tomó tu lugar y mi lugar. Se hizo pecado. En Isaías capítulo 53, el versículo 6, la palabra es muy clara. Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos por nuestro sendero, por nuestro propio razonamiento, por nuestra propia decisión, lo cual hoy el Señor me hace sentir que le diga: tus razonamientos, nuestros razonamientos nos pueden desenfocar. La Escritura dice que al hombre le parecen sabios sus caminos, pero el camino finalmente que el hombre está mirando en su propio razonamiento lo lleva a perdición. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que necesitamos contemplar al Señor Jesucristo, sobre quien el Padre Celestial puso la carga de tu pecado y mi pecado. El pecado que tú llevabas, el pecado que yo llevaba, el Señor Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. El asunto está si nosotros realmente aceptamos esa bondad y esa misericordia que el Señor realizó en la cruz por nosotros. 2 Corintios
capítulo 5, el versículo 21. La palabra es muy clara e interesante para nuestra vida, porque dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Cristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio esa justicia. Así que entonces la salvación es por gracia, no es por ningún otro medio. Todo es por medio de esa gracia. Somos salvos por medio de la gracia. Así que hoy el Señor te invita a venir a su presencia y Él te ofrece descanso. Te ofrece descansar de tus angustias, de tus dolores, de tus aflicciones, de tus frustraciones. La segunda invitación en esta triple invitación que tenemos es que el Señor dice: carguen mi yugo porque es llevadero y mi carga es ligera. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y pase al versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está hablando claramente de que la invitación que nos hace no es a algo imposible, en lo cual no podemos caminar. No es a llevar una carga imposible de llevar. Permítanme decirle que el Señor Jesús, como carpintero, hijo de un carpintero como lo era José, seguramente muchas veces le llevaron bueyes para tomar las medidas de estos bueyes, de manera que pudiera hacérsele los yugos, de tal forma que no se les convirtiera en algo que a estos animales les fuese molesto e incómodo, desagradable. Y por eso es que Él habla, dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero ¿y cuál es el yugo del que el Señor nos está hablando? Muy sencillo. No son los dogmas religiosos, es esta bendita palabra, la gloriosa palabra del Señor, a la que usted y yo, nosotros debemos estar atentos. Usted y yo debemos prestar atención. Déjeme decirle que en aquellos días esas cargas eran tan pesadas, y lo son todavía hoy en este tiempo. Los fariseos, los escribas, todos los legalistas habían colocado sobre ellos una serie de cosas como el legalismo, mandamientos de hombres, salvación por obras, obediencia a las normas, la Torá y muchas otras cosas más. Y en Mateo capítulo 23, el versículo 1 al 4, otra vez la palabra dice de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren llevar. Esa no es la forma como el Señor nos invita a caminar con Él. Que hayan cargas, que hayan situaciones que nosotros no podamos llevar. No son los mandamientos de hombres de los cuales nos habla Mateo 15:9. No, lo que el Señor está diciendo es: vengan y tengan plena confianza, tengan plena seguridad en mis promesas y en mi obra redentora, y tendrán descanso. Por eso el texto dice con toda claridad: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso. ¿Por qué? Porque mi carga es fácil o ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué fue lo que el Señor dijo precisamente en Juan 3:16? Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal forma amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna. Y el Señor quiere que nosotros descansemos en su gloriosa palabra, que descansemos en su palabra bendita, en sus promesas. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ese yugo entonces es sencillamente elegir someternos, o esa carga es de elegir someternos a sus enseñanzas, optar por convertirnos en sus discípulos de continuo. Juan capítulo 14, versículo 14 y 15
dice estas hermosas palabras que a mí me fortalecen, que me confortan, que me ministran. Y él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oh, qué hermoso. Y luego dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está atento de lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos, porque todo lo que de mi Padre oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Eso dice Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Es interesante contemplar cómo el Señor nos está diciendo: ustedes son mis amigos si hacen, si obedecen, si prestan atención a lo que yo les ordeno, a lo que yo les mando, a lo que yo les indico. Y lo que el Señor nos indica es muy fácil, muy sencillo. Pero a veces preferimos elegir las cosas de este mundo, los dogmas de este mundo, tratando de conocer o de buscar el descanso para nuestra alma en los placeres de este mundo. Pero ese descanso es solo momentáneo, esa paz es solo momentánea, porque no hay verdadero descanso. Más bien luego se convierte en carga que difícilmente podemos llevar, carga que difícilmente podemos mantener. Así que la primera cosa es clara: vengan a mí, dice el Señor en su palabra, todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y la segunda dice que vengamos a Él, porque entonces cargando en su yugo y llevando su carga, porque es ligera, es fácil. La tercera invitación entonces es: y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, vengan y contemplen, dice el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro modelo, nuestro maestro a seguir, nuestro maestro a prestarle atención, aquel a quien debemos prestarle plena atención y contemplar continuamente, sobre quien debemos tener nuestros ojos puestos, es el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo por excelencia, el ejemplo inequivocable, el ejemplo que realmente ministra, conforta y dirige nuestra vida. Por eso, si usted quiere hallar descanso, si usted quiere disfrutar de esa bendición, todo lo que usted necesita es ser sencillo de corazón, humilde, por eso la Escritura dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los sencillos de corazón, a los humildes, a los que aceptan su necesidad. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, la Escritura dice claramente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense pues bajo esa poderosa mano de Dios, y entonces Él les levantará cuando venga el tiempo, cuando venga el momento. Y añade en el siguiente versículo: echen toda su ansiedad, echen toda su carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él los guarda, Él los protege, Él los ministra. ¿Saben? Es el Señor Jesucristo el mayor ejemplo de tranquilidad y descanso. Es el Señor Jesucristo el mayor ejemplo de tranquilidad y de paz. Vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 4, el versículo 38, cuando aquella tempestad se desató en el mar de Galilea, cuando iban cruzando rumbo hacia la región de Gádara, cuando el Señor Jesús está allí en la popa de la embarcación descansando, mientras los discípulos están angustiados y desesperados por todo lo que está pasando. Y el Señor, dice la Escritura, que Él dormía, que Él descansaba, porque cuando se tiene la paz de Cristo dentro de nuestro corazón, fruto del Espíritu Santo, hay verdadero descanso en medio de la adversidad. Uno de esos hombres lo demuestra con hechos exactamente vividos. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 12, el versículo 6, la Escritura nos dice del apóstol Pedro, que estaba presente aquel día cuando sucedía esto, cuando acontecía esa situación. El apóstol Pedro, dice la Escritura, que estaba a punto de morir. Al siguiente día le iban a quitar la cabeza. Y dice, capítulo 12, versículo 6, dice: cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas,
y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Pedro estaba durmiendo, sabiendo que al siguiente día le iban a quitar la vida, lleno de paz y de confianza, porque cuando aprendemos a descansar en el Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ministra nuestra vida, esa paz interior. Amado, ¿estás cansado, angustiado por alguna situación que se encuentra viviendo? ¿Estás en alguna clínica, tú que me estás viendo esta mañana, por alguna situación de salud? ¿O tienes algún familiar enfermo hospitalizado? ¿O estás cansado por el confinamiento que usted está viviendo en casa? ¿Estás pasando por algún dolor que aflige tu alma? ¿Sientes miedo? ¿Sientes terror? ¿Sientes espanto? ¿Sientes angustia a la muerte? ¿Estás sintiendo temor? ¿Sientes que algo te está desboronando? ¿O tienes algún familiar que está padeciendo del COVID o algo parecido? Yo quiero decirle esta mañana, aférrate a Cristo Jesús. Ven a Cristo, ven a Él, agárrate de Él, y Él tiene sus brazos abiertos y dispuestos para recibirte y para aceptarte, para tomar su vida en sus manos y fortalecer su alma. Él tiene la respuesta a esa situación, a esa crisis que usted está viviendo. Él tiene la respuesta a eso que usted está enfrentando, porque Él está listo a traer descanso a tu alma, descanso a tu corazón, a esa situación. Quizá lo que te está agobiando tiene que ver con la parte material, con lo económico, la economía de casa, las necesidades. Pero el Señor es nuestro proveedor también. La Escritura es clara en decir que al justo, es decir, al que ha sido lavado por la sangre de Cristo, en el tiempo de hambre y en el tiempo de escasez, Él suplirá el pan, la necesidad, todo lo que nosotros necesitemos. Él es nuestro verdadero descanso. Él es nuestra verdadera ayuda, nuestra verdadera fortaleza. Su carga es fácil, ligera, su yugo es fácil y su carga es ligera, no es algo que agobie. No, Él quiere darnos descanso a nuestras almas y lo quiere hacer en esta mañana. Por eso yo quiero invitarle para que esta mañana incline allí su rostro. Y primero, si tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta es una mañana de gran oportunidad para hacerlo. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Suelta la religión, suelta los dogmas, suelta tus razonamientos personales, eso que te están enredando y no te están impidiendo creer en el Señor Jesucristo. Y si tú eres una de esas personas que un día caminó con el Señor, leyó la Escritura y hoy estás enredado en tus propios razonamientos o por el pecado, es el momento, cual el hijo pródigo, también de volver los ojos al Señor Jesucristo. Y mi amado hermano, a descansar en el Señor y a ayudar a otros a descansar. Así que oramos creyendo en la gloriosa palabra del Todopoderoso. Oh buen Señor y Padre Celestial, esta mañana queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú haces, porque tú eres Señor sobre todas las cosas, soberano en todas las cosas, y eres tan bueno que te complaces cada día en extender tu mano gloriosa y en fortalecernos de acuerdo a tu misericordia. Señor, muchas gracias, porque tú eres majestuoso y sublime. No nos has soltado de tu mano poderosa. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de confusión para tantos seres humanos, Señor, tú eres nuestra verdadera esperanza, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, mi Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que traigas ahora la ministración al corazón que se está arrepintiendo. Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita, aquel niño, niña, que hoy está tomando la decisión por ti. Ministra su corazón. Entra, Señor, a lo profundo de su ser y permítele hoy tener un verdadero encuentro contigo. Permítele experimentar en esta mañana la gloriosa bendición de la vida eterna. Permítele experimentar en esta mañana la gloriosa bendición
de la redención, de la liberación, de la salvación del alma. Permítele experimentar la bendición del descanso, como tu palabra lo se llama en este pasaje, que hallaremos descanso siempre para nuestras almas. Que el alma de ese amigo, de esa amiga, de ese familiar que me ha estado escuchando esta mañana, halle descanso en tu bendición, en tu presencia, en tu gloria. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Y a aquel que hoy se está reconciliando contigo, cual el hijo pródigo, quiero rogarte que lo ministres, que lo confortes y lo ayudes, lo levantes, le ayudes a volver en sí, que quites la venda de sus ojos, esa venda que el enemigo colocó y que lo ha llevado a tener sus propios razonamientos, haciéndole sabio en sus propios fundamentos, olvidándose que el único omnisciente eres tú, Señor, el que realmente tiene toda la esencia de la sabiduría. Recibe honor y gloria, adoración y alabanza por manifestar tu misericordia a cada persona. Oh mi Dios, mi Señor, esta mañana ruego que extiendas tu mano sobre la vida de cada persona que hoy está a través de este medio recibiendo la palabra. Aquel que ha estado inquieto, ansioso, preocupado, que ha estado angustiado, que ha sentido miedo por todo esto de las noticias y las cosas. Señor, permítele que cada uno pueda o podamos recordar de manera especial que tú sigues siendo el mismo, que esto que hoy está pasando en el mundo a ti no te tomó por sorpresa, no, que por el contrario que está en tu palabra, que por tu palabra esto tenía que pasar y esto tenía que suceder, y que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, y que esto no es para destrucción del alma, sino para bendición de nuestro espíritu y alma, de todo nuestro ser. Por eso, Señor, ministra la necesidad de mi hermano, cualquiera que sea. Si la necesidad de mi hermano o de la persona que está recibiendo en este momento es física, Señor, tu palabra dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, que por tu herida fuimos nosotros curados, porque tú sufriste nuestros dolores y llevaste nuestras enfermedades. Señor, gracias por ministrar la salud del que está enfermo. Igualmente por extender tu mano de provisión sobre aquel que no tiene provisión en este momento, que necesita un empleo, a pesar de que en este instante encontrar empleo es muy difícil. Señor, yo clamo para que haya una bendición especial. Oh Dios, ilumina el entendimiento de mi hermano, dale creatividad, ayúdale en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias por abrazar a cada uno de tus hijos. Abraza a cada uno en el poderosísimo nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Padre, para ti es la gloria y para ti es la honra, para ti es la alabanza y la adoración. Alabe al Señor, bendiga el nombre del Señor por su palabra, por su respuesta para con su vida, por su respuesta para con su corazón. Señor, te damos gracias por tu respuesta y por tu bondad, por tu bendición, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Sea bendito y sea exaltado el nombre del Todopoderoso cada día, por su amor, su misericordia y su bondad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, les amamos, oramos por ustedes, y gracias también por la oración que ustedes hacen por nosotros, la familia pastoral. Estamos unidos ahora más que nunca, esperando al Señor, porque Él pronto regresa. Esta sea una semana llena de la poderosa bendición del Dios Altísimo. Un abrazo para todos. Amén.